La semana pasada en la ciudad de Rosario se llevó adelante una nueva edición del seminario de Ag-Soja. En ese contexto, Rodolfo Rossi, presidente de la entidad, hizo un análisis pormenorizado de la campaña pasada, las perspectivas para la campaña que comienza y sobre todo instauró una baja de las retenciones para mejorar la rentabilidad del productor y la llegada de una ley de semillas para que sumen al sistema nuevas variedades fitogenéticas. En 2023, la superficie de soja creció casi 1 millón de hectáreas, alcanzando una producción de 50 millones de toneladas, estimando un salto productivo con un aumento del 10% para la próxima siembra. Desde el seminario de Ag-Soja, el presidente de la entidad, Rodolfo Rossi, analiza los principales desafíos para una cadena de valor que está en condiciones de producir y procesar 65 millones de toneladas. El año pasado, por razones externas a la cadena, tema eleccionario, tema seguridad en cuanto a inversión por hectárea, el tema de problemas que hubo, restricciones de importación de insumos, etcétera, etcétera, que peligraba los cultivos también que necesitan mucho de insumos, como el caso del maíz, etcétera. Bueno, se dio área y la soja tomó área como un refugio, como se dice, así que hubo un crecimiento, hubo un rebote, ¿no?, de donde veníamos, de los 16 millones de hectáreas que habíamos caído de forma estrepitosa. Y este año también, por razones externas, el tema de la chicharrita, todas las estimaciones hablan de que va a dejar área el maíz y eso va a ser ocupado obviamente en mayor lugar por la soja. Eso no quiere decir que no aumente el girasol, el sorgo, que creo que la semilla se agotó y maíz se va a sembrar, pero bueno, la soja hay otro rebote. Por eso que este seminario lo titulamos Retomando la curva, que eso es una expresión que siempre es como después de pasar dificultades, cómo venís a crecer otra vez, ¿no? Y después le pusimos la esperanza de siempre, que es la esperanza de siempre a que cambien algunas cosas para poder seguir creciendo, que esto no sea solamente un reemplazo de un área de un cultivo por el otro. Estamos con esto ya aburridos, ¿no? Hace años que estamos planchados en un área donde podemos seguir creciendo de manera sustentable, el país tiene mucho como para hacer en eso, y también en los rendimientos unitarios, con genética, con fertilización, con mejor manejo, con el uso de las AgTech que están tan disponibles para ser más eficientes y más precisos en control de maleza, con la esperanza de siempre de que las cosas cambien un poco, que se reduzcan las restricciones alguna vez, ojalá pase, porque bueno, seguir produciendo de esta manera no es fácil cuando hoy tenemos, con los precios internacionales tan bajos, que básicamente una soja de 4.000 kilos cercana a Rosario a 150 kilómetros da pérdida. En un campo alquilado, que es el 70 y pico % de la producción, realmente asusta. Siempre hay resiliencia en el campo, ¿no?, respecto a esta cosa, pero bueno, tampoco perder tanta competitividad, ¿no? Rodolfo, ¿cómo se presenta el escenario internacional de demanda para el cultivo de soja y sus subproductos industriales en los próximos años? Los pronósticos de acá a 8 o 10 años son de más consumo y que va a haber un tren de consumo quizá con un aumento de un 3 o 4% por año. En principio son los reportes de Luzda bien armados, pero en este momento, como bien preguntás, es una situación donde tenemos un tema político en Estados Unidos, que a los chinos, que son los principales compradores de soja, los ponen nerviosos porque no sabe cómo va a terminar. Un Brasil que tiene mucha soja para vender y básicamente exportar a China, que bajó un poquitito su demanda, pero tampoco tanto. Después tenemos los temas, bueno, que uno no conoce mucho, económicos, ¿no? De ahora la baja de la tasa de interés, que puede darle mayor impulso a los commodities, ¿no? Pero lo concreto es que tenemos una superproducción en Estados Unidos, que no es récord, pero la hemos visto muy, muy buena. Una estimación de que Brasil va a aumentar el área y también, si se dan las condiciones, tener un incremento importante en la producción. Argentina, como decíamos, va a aumentar, con rendimientos que probablemente sean neutros desde el punto de vista climático, ni niño ni niña, pero tampoco estamos muy seguros. Y ahí están los que aportan. Entonces tenemos un stock que ya era muy alto y con las predicciones crece, ¿no? Y concretamente ahora empieza la cosecha en Estados Unidos. Y bueno, los precios bajaron a un nivel menor a 20 años, ¿no? Entonces realmente estamos preocupados. Pero bueno, siempre hay un rebote, hay un piso, algo pasó hace unos días, así que bueno, esperemos que mejore. La situación internacional, yo te digo, hay una necesidad de más soja. La soja es insustituible en muchas de las producciones, es la proteína vegetal que más se utiliza, y los países están dispuestos a proveerla desde el punto de vista de volumen, como es el caso del Brasil y Estados Unidos, y nosotros tenemos que estar ahí produciendo lo que podamos de manera sostenible, y bueno, en un país que
que la torta la podamos hacer crecer, no más que seguir, ¿no? Porque hace años que venimos estancados. Con una producción cercana a las 55 millones de toneladas, Rodolfo Rossi es optimista y espera un mejor aprovechamiento de la capacidad operativa del complejo industrial. No, ni hablar, hemos llegado a capacidades ociosas increíbles, ¿no? De más del 50%. Suerte que, bueno, el tema de la importación de soja se ha acrecentado, tenemos un socio importante en Paraguay, ya lo habíamos dicho, la posición de la industria aceitera alrededor de Rosario es estratégica geopolíticamente también, porque tenemos un Brasil que puede derivar con la hidrovía, tenemos Paraguay, tenemos algo de Bolivia, también, ¿por qué no?, de Uruguay, y bueno, hoy también los márgenes de la industria son chicos, y esperemos que con estos 2 años revertamos y después venga más maíz también, porque nosotros siempre consideramos que el equilibrio de los cultivos, que las rotaciones son fundamentales para mantener nuestro sistema, ¿no? Y también ofrecer competitividad a las pequeñas empresas para que puedan agregar valor en origen al cultivo de soja. Justo venimos de una charla con legisladores donde apuntamos a ese tema. ¿Qué importancia puede tener una ley PYME de fomento, una ley de desarrollo agroindustrial para promover los tantos usos que tiene la soja, que es lo mismo que pasa con el maíz también? Estamos de alguna manera con muchísimas posibilidades de futuro y cuestión de desarrollarla. Ojalá se nos dé. La soja es alimento, bioenergía, son bioinsumos, son bioplásticos, hay un montón de bios donde la soja como alimento y como forraje, porque siempre el forraje lo llamamos alimento, porque en definitiva termina en la mesa como alimento, es prácticamente insustituible, y eso es lo que le da valor a la soja y esta predicción de mayor demanda, mayor que aumenta el valor adquisitivo de la gente en el mundo, se expande. Tema de seguridad alimentaria, ¿viste? Hay muchos lugares del mundo que necesitan comer y proteína, y bueno, la soja es parte también de eso, ¿no? El mejoramiento genético y la biotecnología en soja hacen su aporte cada campaña para traccionar el rinde y la calidad proteica. Rossi destaca la importancia del programa Sembrá Evolución. Estamos, de los últimos años, teniendo un retraso en lo que es la ganancia genética que supimos conseguir en su momento. No es tan grande como a veces se dice, ¿no?, en relación al Brasil, que está cumpliendo también un salto genético, y gracias mucho a la genética proveniente de Argentina. Pero sí, estamos en un momento de que hay menos inversiones, hay menos gente trabajando en el tema. Hoy es mucho más caro, como yo digo siempre, 1% de rendimiento que lo que era hace 20 años. Hoy tenemos todas las herramientas disponibles, desde la ciencia de datos, la inteligencia artificial, el tema de lo que es la edición génica y las nuevas técnicas de mejoramiento, que todas cuestan un poquito. Ya los grupos deben ser integrados de muchas profesiones. La cosa es más complicada, y lo que vemos que en otros países esto sigue el tren. Y después el tema de eventos, que sí, la verdad que nos hemos quedado atrás, tenemos menos eventos de lo que hay en el mundo, en soja, que el mundo no es tan grande, Brasil, Estados Unidos, que son los competidores más fuertes y ellos lo tienen. Pero lo peor de todo es que hay una restricción a eventos que podían llegar por este tema del recupero de la inversión. Hay nuevos, como recién bien nombraste, el tema de Siembra Evolución, una herramienta que en su momento, lo que fue la regalía extendida, que la vivimos en carne propia, fue algo muy favorable. Y bueno, son herramientas que ojalá tengan un impacto, que los productores la acepten. Nunca dejamos de decir que hace falta un marco legal nuevo que regule todo esto para que realmente se fundamente esto y se convierta realmente no en un 17% de semillas fiscalizadas, sino en 4 veces más, ¿no? El Parlamento Europeo aprobó una ley que limita la importación de productos que procedan de zonas recientemente deforestadas. Rodolfo Rossi describe la estrategia que promueven desde la cadena y BISEC para dar respuesta a la demanda de la soja argentina. Nosotros como cadena, evidentemente el tema BISEC surgió de entidades de la cadena como una respuesta a todo el tema de la resolución 1115. Y eso realmente fue pionero en el mundo de los países exportadores y bueno, una manera de adaptarse. Dos cosas. Por un lado, de un mercado que es más del 20% de lo que nosotros exportamos, lo cual es muy importante. Y por otro lado, con la posibilidad de una negociación a nivel de gobiernos, donde no solamente de Argentina, ¿no?, sino de otros países exportadores, en un continente, por llamarlo así, la Europa 27, que el 92% de la harina de soja es importada. Entonces tenés un poder de negociación que, ojo, que no se ejecutó por varias razones, pero básicamente porque Europa nunca permitió abrir una mesa de diálogo,
prometió diálogo todo el tiempo y nunca se dio. Y bueno, de una regulación que no respeta las leyes nacionales, donde no se sabe algunos productores qué va a pasar cuando respetaron la ley nacional y ahora resulta que viene una ley que viene de afuera que te puede marcar la cancha, el tema operativo que no es nada fácil, la segregación, que no hemos hecho segregación en Argentina en un montón de productos, los costos que pueden implicar todo eso, la cantidad de agentes, ¿no?, que tienen que jugar en todo eso. Entonces, por un lado está lo privado, que eso es voluntario, del lado del que lo pueda lo acepte o no lo acepte para poder llegar a cumplir con esto, y por el otro lado en lo que la cadena se concentró fue en trabajar a nivel de Cancillería y a nivel de agricultura o bioeconomía en impulsar un movimiento más cercano de los países de Mercosur que se pusieron duro de entrada, como quien dice, ¿no? Hoy tenemos a Estados Unidos también que pide una prórroga, Alemania, el problema también es para Europa, ojalá haya una prórroga, no para patear la pelota para adelante, sino para ver y sentarse en una mesa. Y yo creo que si vos tenés el 92% de una dependencia, de un insumo, ¿cómo podés manejarte de esa manera, ¿no? Entonces está bien que no hay que deforestar, y aparte de todo esto, sin considerar el sistema productivo argentino, con baja huella de carbono, bueno, una serie de ítems que ya lo venimos haciendo y que somos ejemplo del mundo, ¿no? Rossi reflexiona sobre el futuro y los desafíos para el cultivo de soja frente a las nuevas exigencias regulatorias de la Unión Europea. Yo espero no haber aburrido a la gente cuando nombré casi 3 carillas de hechos que se estuvieron haciendo, ¿no? A nivel local, a nivel internacional, a nivel de la tecnología, a nivel gremial, llamémosle, siempre trabajando en interacción con las entidades, tratando de juntar fuerzas en una mesa amplia de distintos sectores, tratar de encontrar objetivos comunes, sin perder la individualidad de cada uno de sus acciones y de sus propuestas, etcétera. Pero la verdad que nos sentimos orgullosos de ser un poco la cara de la soja, ¿no? Porque si no te defendés, no te defiende nadie tampoco. Y un cultivo tan polémico desde muchos puntos de vista, o en la sociedad o en la economía del país. Yo siempre digo, con un perfil bajo dentro de la cadena de soja, con apoyo de toda la cadena, porque es una cadena que ha tenido apoyo horizontal, tenemos mucha influencia del sector comercial, también del sector industrial, estamos cobijados acá en Rosario, hoy mencioné que es donde late el país, no es por dejar que las otras cadenas estén en otro lugar, pero bueno, fue el destino que nos sugirieron en algún momento, que estamos teniendo, medio que la capital de la soja en la Argentina, en la región sur de Santa Fe, que es donde se inició, y contento de estos 20 años. Los que nos sigan a nosotros, 20 años más o lo que fuera, creemos firmemente en las cadenas de cultivo, jerarquizamos bien el trabajo que hacemos siempre en las cosas transversales con las otras cadenas, como Argentrigo, como Asagir, como Maizar. Creo que fueron 20 años muy, muy lindos, mucho trabajo, mucho esfuerzo, poniendo mucho de cada uno. Así que bueno, estamos contentos. 20 años no es nada, pero creo que en la historia de la soja, del gran crecimiento de la soja en Argentina es prácticamente el 50% del tiempo, ¿no?